Hace 3 días un hombre murió en El Paso, Texas. Estuvo clínicamente muerto durante 1 hora y 24 minutos. Lo que vio al otro lado me ha quitado el sueño desde que escuché su testimonio. Jesús le mostró lo que viene entre el 7 y el 31 de agosto de 2026, y según me contó este hombre mientras me miraba fijamente a los ojos, los adultos mayores no están preparados para lo que se avecina. Antes de continuar, debo pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero orar específicamente por tu región. Suscríbete y activa la campana, porque lo que voy a compartir hoy no solo es importante, es totalmente crucial para cada persona mayor de 60 años que esté escuchando estas palabras. El hombre se llama Michael Torres y tiene 54 años. Vive en El Paso con su esposa María y sus 2 hijos adultos, que lo visitan regularmente. Después de 22 años sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, especializado en operaciones de rescate y misiones humanitarias, Michael pensaba que había visto todo lo que este mundo podía arrojarle a una persona. Estaba totalmente equivocado. Me contactó hace 2 días a través de un conocido mutuo que sabía de mi interés por este tipo de experiencias. Cuando llegué a su casa, en las afueras del Paso, encontré a un hombre claramente afectado. No era miedo lo que vi en sus ojos, sino algo más profundo, el peso de una responsabilidad que evidentemente no había pedido, pero que ahora cargaba como si se tratara de una misión militar de máxima prioridad. Me llevó a su taller situado detrás de la casa. El lugar todavía olía a quemado. En el suelo de concreto había marcas oscuras donde había caído su cuerpo. En la pared permanecía una mancha de hollín, justo donde su espalda había impactado después de la descarga eléctrica. Aquí fue donde morí, me dijo sin dramatismo. El 27 de julio de 2026, a las 10:23 de la mañana. Lo sabía porque había mirado el reloj justo antes de que ocurriera. Me contó que aquella mañana había comenzado de manera completamente normal. Su esposa María había ido a visitar a su hermana al otro lado de la ciudad. Él estaba trabajando en una vieja silla que había pertenecido a su abuela, disfrutando del aire del verano tejano que siempre le transmitía paz después de tantos años de servicio militar. Estaba utilizando una cepilladora eléctrica sobre un trozo de roble especialmente difícil cuando algo salió muy mal con el cableado. La herramienta soltó violentas chispas entre sus manos. Antes de que pudiera soltarla, 50.000 voltios de electricidad atravesaron su cuerpo. La descarga lo lanzó hacia atrás contra la pared de concreto. Su corazón dejó de latir de inmediato. Su visión se volvió blanca y después completamente negra, mientras cada músculo de su cuerpo se contraía por la corriente. Pero aquella oscuridad, me explicó Michael, inclinándose hacia adelante en su silla, duró solo un instante. De repente, se encontró flotando sobre su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo tendido e inmóvil en el suelo del taller, mientras todavía salía humo del cable eléctrico quemado. No había dolor ni miedo, solo una sensación abrumadora de liberación mientras comprendía que ya no estaba limitado por su cuerpo físico. Lo más extraño, me explicó, era sentirme completamente alerta y vivo mientras contemplaba mi forma sin vida allí abajo. Entonces experimentó lo que describió como la atracción más intensa de toda su existencia, como si fuera elevado por manos invisibles hechas de amor puro. El taller, su casa y todo el vecindario de El Paso se hicieron cada vez más pequeños debajo de él, hasta que quedó rodeado por una luz tan brillante que el sol de Texas parecía una vela en comparación. Pero no era una luz dura ni cegadora, me aclaró. Era calidez, una calidez que penetraba cada parte de mi ser con más amor del que había experimentado en 54 años de vida. Fue entonces cuando lo vio caminando hacia él. A través del resplandor se acercaba una figura que Michael supo de inmediato que era Jesucristo. Aunque, según me confesó, no se parecía en absoluto a las pinturas que había contemplado desde niño en su iglesia católica, su presencia imponía el tipo de respeto que solo había sentido ante los generales más distinguidos durante su carrera militar. Sin embargo, sus ojos contenían una compasión mucho más profunda que cualquier emoción humana que hubiera experimentado. Cuando habló,
Su voz tenía una autoridad que parecía sacudir los propios cimientos de la eternidad. Miguel. Michael me describió cómo escuchar su nombre pronunciado por el Creador del universo envió oleadas de gozo puro a través de todo su ser. Te he traído aquí porque hay algo urgente que mi pueblo debe comprender, especialmente aquellos que han vivido durante muchos años y me han servido fielmente. Las próximas semanas pondrán a prueba su fe de maneras que no pueden imaginar. Michael me contó que descubrió que podía responder, aunque no sabía con certeza si estaba hablando en voz alta o si Jesús leía directamente sus pensamientos. Señor preguntó, ¿por qué yo? Solo soy un soldado retirado que intenta vivir tranquilamente con su familia. ¿No debería este mensaje llegar a través de alguien más preparado? ¿Quizá un pastor o un dirigente religioso? La sonrisa de Jesús fue amable, me contó Michael, pero estaba llena de un propósito divino que hizo temblar mi espíritu. Siempre he escogido a los humildes para transmitir mis mensajes más importantes, Miguel. Tus hermanos y hermanas que han alcanzado sus años dorados necesitan escuchar a alguien que haya atravesado el fuego y comprenda lo que significa una batalla verdadera. Confiarán en el testimonio de un guerrero que ha contemplado tanto conflictos terrenales como celestiales. El espacio alrededor de ellos comenzó a transformarse. Michael lo describió como si la propia realidad estuviera siendo reescrita ante sus ojos. Sintió la mano de Jesús sobre su hombro. No era exactamente un contacto físico, sino algo mucho más real y sólido que cualquier cosa que hubiera experimentado en la carne. Observa cuidadosamente, le ordenó Jesús. Mira lo que estoy a punto de revelarte acerca de los días comprendidos entre el 7 y el 31 de agosto de 2026. Estas fechas no son aleatorias, Miguel. Representan un punto de convergencia en el que los reinos espiritual y físico se cruzarán de maneras que sacudirán los fundamentos de todo lo que la humanidad cree saber. De repente, Michael se encontró de pie sobre lo que parecía ser Estados Unidos. Sin embargo, podía ver a través de los edificios, de las paredes y del propio tejido de la realidad. Estaba contemplando algo, me contó con voz temblorosa, para lo que mi formación militar jamás me había preparado. La primera visión lo golpeó con una intensidad que lo dejó sin palabras. Vio a millones de adultos mayores por toda América, personas de 60, 70 y 80 años, experimentando algo extraordinario entre el 7 y el 31 de agosto de 2026. Pero aquello no estaba ocurriendo en iglesias ni en reuniones religiosas. Observó cómo ancianos creyentes en residencias, centros para mayores y sus propias salas de estar comenzaban a recibir visitaciones sobrenaturales que desafiaban todas las leyes de la naturaleza. Estos son mis fieles siervos, que han trabajado durante mucho tiempo en la viña de la fe, explicó Jesús. Muchos llevan décadas orando por un avivamiento, para que sus hijos y nietos regresen a mí y para que esta nación recuerde sus fundamentos espirituales. Sus oraciones están a punto de ser respondidas de maneras que incluso a ellos los sorprenderán. Michael contempló con asombro cómo aquellos santos ancianos comenzaban a experimentar encuentros que parecían pertenecer a las páginas de las Escrituras y no a la América moderna. Algunos veían ángeles de pie en sus dormitorios al amanecer. Otros escuchaban voces audibles pronunciando palabras de consuelo e instrucciones divinas. Otros sentían una presencia abrumadora de la gloria de Dios que los hacía caer de rodillas en adoración y llorar de alegría. Las escenas eran tan hermosas, me contó Michael con los ojos humedecidos, que comencé a llorar mientras las contemplaba. Vio a una abuela de 87 años en una zona rural de Kansas, recibiendo una visión que le revelaba exactamente dónde vivía su nieto pródigo. Junto con la visión, recibió un conocimiento sobrenatural de las palabras precisas que lograrían devolverlo a la fe. También vio a un viudo de 79 años, en Florida, siendo llenado repentinamente de tal valentía que comenzó a compartir el Evangelio con desconocidos en la calle, guiando a decenas de personas hacia la salvación mediante conversaciones que solo duraban unos minutos. ¿Por qué los mayores, Señor?, preguntó Michael, profundamente conmovido por la belleza de lo que estaba presenciando.
¿Por qué eliges actuar a través de aquellos a quienes la sociedad suele pasar por alto y despreciar? La respuesta de Jesús resonó a través de dimensiones cuya existencia Michael desconocía, porque han vivido lo suficiente para reconocer mi voz cuando hablo. Han sobrevivido a suficientes tormentas para apreciar la calma que procede de mi presencia. Han enterrado a suficientes seres queridos para valorar las cosas eternas por encima de los placeres temporales. Y, más importante todavía, tienen menos que demostrar al mundo y todo que ganar confiando plenamente en mí. La escena cambió de forma drástica y Michael presenció algo que rompió de compasión su corazón de soldado. Vio residencias de ancianos y centros de vida asistida por toda la nación durante ese mismo periodo de agosto de 2026. Pero algo iba muy mal. Mientras a su alrededor estallaban encuentros sobrenaturales, muchos residentes ancianos no estaban preparados para lo que Dios intentaba hacer a través de ellos. Jesús dirigió su atención hacia un centro concreto de Ohio, donde una mujer de 84 años llamada Dorothy estaba experimentando una poderosa visitación celestial. Había ángeles alrededor de su silla de ruedas. Una luz divina llenaba su habitación, pero ella continuaba descartándolo todo como alucinaciones provocadas por su medicación. Sus hijos adultos la habían convencido, a lo largo de los años, de que las experiencias espirituales eran únicamente síntomas de deterioro mental. Por eso, cuando el propio Dios intentaba utilizarla como instrumento para los milagros, ella luchaba contra la experiencia en vez de aceptarla. ¿Ves la tragedia, Miguel?, preguntó Jesús con una voz llena de tristeza. Mis fieles siervos han sido condicionados por un mundo secular para desconfiar de sus propias experiencias espirituales. Cuando intento derramar mi poder a través de ellos, se resisten porque temen ser considerados confusos o inestables. Michael contempló con el corazón roto cómo una escena tras otra se desarrollaba por todo el país. Un hombre de 90 años, en Arizona, recibía sueños proféticos sobre su comunidad, pero se los guardaba porque su familia lo había amenazado con internarlo en una unidad para personas con problemas de memoria si comenzaba a hablar de visiones. Un grupo de mujeres ancianas, en un centro para mayores de Carolina del Norte, sentía fuertes impulsos de orar por personas y situaciones concretas. Sin embargo, reprimían aquellos impulsos porque sus hijos adultos les habían dicho que dejaran de ser tan religiosas durante la vejez. La visión se amplió para mostrar comunidades de retiro en las que residentes que habían sido miembros fieles de sus iglesias durante décadas experimentaban sanaciones sobrenaturales y percepciones proféticas. Sin embargo, ocultaban estas experiencias a sus familias e incluso a sus pastores. Les habían enseñado que los milagros ya no sucedían, que Dios no hablaba directamente con las personas y que los dones espirituales habían terminado con la época apostólica. Esta es la razón por la que muchos de mis instrumentos elegidos perderán su cita divina, explicó Jesús, con los ojos ardiendo de amor y santa indignación. El enemigo ha pasado décadas convenciendo a los creyentes ancianos de que su sensibilidad espiritual es, en realidad, deterioro mental. Sabe que mis guerreros de cabellos grises representan la mayor amenaza para su reino. Por eso ha trabajado incansablemente para silenciarlos antes de que puedan caminar plenamente en su autoridad. La escena cambió y mostró lo que sucedería con los mayores que sí aceptaran las experiencias sobrenaturales. En una residencia de Texas, Michael contempló a una antigua maestra de 89 años llamada Margaret, quien había dedicado toda su vida a servir a Dios de manera silenciosa y humilde. Cuando los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación el 14 de agosto de 2026, en lugar de rechazar el encuentro, cayó de rodillas y preguntó a Dios cómo podía servirle. Lo que Michael contempló después lo dejó completamente atónito. Aquella anciana, que no había caminado sin asistencia durante 3 años, se levantó repentinamente de su silla de ruedas mientras el poder divino fluía a través de sus manos artríticas. Comenzó a recorrer el centro, imponiendo las manos sobre otros residentes. Las sillas de ruedas quedaban vacías. Las mentes nubladas por la demencia
recuperaban la claridad de manera instantánea. Los corazones endurecidos por años de amargura se derretían bajo el contacto del amor de Dios. Mira cómo multiplico los esfuerzos de quienes responden afirmativamente a mi llamado, dijo Jesús, con una voz llena de alegría. Un instrumento dispuesto se convierte en el catalizador de una transformación capaz de alcanzar cientos de vidas en pocos días. Michael contempló escenas parecidas en centros para mayores de todo el país. En Oregón, un grupo de ancianos que se reunía cada mañana para tomar café comenzó a recibir visiones detalladas sobre la corrupción existente en su gobierno local. En vez de permanecer callados, compartieron valientemente lo que Dios les había mostrado. Aquello condujo a investigaciones que revelaron décadas de fraude y llevaron a dirigentes justos a ocupar puestos de autoridad. En Florida, abuelas que habían sido descartadas por sus familias por considerarlas demasiado mayores para comprender los problemas modernos, comenzaron a recibir sabiduría sobrenatural acerca de las luchas de sus nietos con la adicción, la depresión y la oscuridad espiritual. Aquellas que actuaban según esos impulsos divinos contemplaban cómo sus oraciones rompían maldiciones generacionales y sanaban relaciones que llevaban años destruidas. Pero Jesús también le mostró el lado desgarrador de la misma realidad. Michael vio a creyentes ancianos que recibieron las mismas oportunidades, pero eligieron ignorar los impulsos del Espíritu Santo porque estaban más preocupados por parecer normales que por obedecer el llamado de Dios. La ventana de oportunidad es estrecha, Miguel advirtió Jesús con urgencia. Entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 tocaré los corazones de mis siervos experimentados con más fuerza de lo que jamás lo he hecho. Quienes abran la puerta entrarán en la mayor temporada de ministerio que hayan vivido, pero aquellos que elijan la comodidad en lugar del llamado contemplarán impotentes cómo la cosecha pasa de largo. La visión cambió para mostrar algo que hizo gemir el espíritu de Michael en intercesión. Vio iglesias de toda América en las que pastores y miembros jóvenes de las congregaciones no estaban preparados para lo que Dios quería realizar a través de sus santos ancianos. Cuando aquellos creyentes mayores comenzaron a compartir testimonios sobre visitaciones angelicales y sueños proféticos, en lugar de ser celebrados y animados, frecuentemente fueron ignorados. Incluso se les pidió que mantuvieran sus experiencias en privado. Michael contempló una escena especialmente dolorosa en una iglesia metodista de Georgia. Una mujer de 78 años intentó explicar cómo Dios le había dado una visión sobre la crisis financiera de la iglesia y la solución concreta que debían poner en práctica. En vez de recibir su palabra con el corazón abierto, la junta de la iglesia le dijo que quizá debería retirarse de sus funciones de liderazgo debido a su edad y a su supuesta confusión. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, citó Jesús al profeta Oseas, con una voz llena de dolor. Han olvidado que derramaré mi espíritu sobre toda carne y que sus ancianos soñarán sueños. Aquellos a quienes he elegido para dirigir esta cosecha final están siendo silenciados por la tradición religiosa y los prejuicios culturales. Las escenas continuaron desarrollándose y le mostraron lo que ocurriría del 17 al 21 de agosto de 2026, cuando la actividad sobrenatural entre los mayores alcanzaría niveles sin precedentes. Michael vio grupos de oración en comunidades de retiro cuya intercesión estaba remodelando literalmente la atmósfera espiritual de ciudades enteras. Fortalezas demoníacas que habían controlado regiones durante décadas se desmoronaban bajo las oraciones de abuelas que por fin habían aprendido a orar con santa valentía en lugar de limitarse a pronunciar peticiones educadas. En una visión especialmente poderosa, contempló a un hombre de 85 años en Montana que había perdido a su esposa el año anterior. En vez de encerrarse en su dolor y aislamiento, había pedido a Dios que utilizara aquel sufrimiento para los propósitos del reino. Durante la visitación de agosto de 2026, Michael lo vio recibir un valor sobrenatural para acudir a la escuela secundaria local y compartir su testimonio con estudiantes que luchaban contra la desesperanza y los pensamientos suicidas. Lo que ocurrió después desafió las leyes naturales.
Mientras aquel anciano viudo hablaba de la fidelidad de Dios en medio de la pérdida, la presencia del Espíritu Santo llenó el auditorio de la escuela con tanta intensidad que los estudiantes comenzaron a llorar y a clamar a Dios por su salvación. En una hora, más de 300 adolescentes habían entregado sus vidas a Cristo. El despertar espiritual que comenzó en aquella escuela se extendió a todas las instituciones educativas de los condados cercanos. Esto es lo que sucede cuando mis guerreros envejecidos comprenden finalmente su verdadera autoridad, explicó Jesús, con los ojos brillando de orgullo divino. Han sido refinados por el fuego, probados por el tiempo y despojados de todo excepto de su fe en mí. Cuando hablan, el cielo se mueve, porque sus palabras contienen el peso de una relación auténtica con su Creador. Pero la visión también reveló la feroz oposición que se levantaría contra aquellos ancianos avivados. Michael vio agencias gubernamentales comenzando a investigar los centros para mayores en los que ocurrían sanaciones milagrosas de manera habitual. Los profesionales médicos documentaban recuperaciones sobrenaturales, pero las atribuían a tratamientos experimentales en lugar de reconocer una intervención divina. Lo más perturbador fue contemplar cómo algunos familiares se volvían contra sus propios parientes ancianos cuando comenzaban a manifestarse las experiencias sobrenaturales. Hijos adultos que llevaban años orando para que sus padres encontraran paz durante sus últimos años se sintieron repentinamente incómodos cuando aquella paz llegó acompañada de visiones proféticas y sanaciones milagrosas. El precio de caminar en mi poder siempre ha incluido el rechazo de las personas más cercanas, dijo Jesús solemnemente. Incluso mi propia familia pensó que yo había perdido el juicio cuando comenzó mi ministerio. Estos fieles mayores afrontarán la misma elección que yo afronté, complacer a las personas u obedecer a Dios. La visión se intensificó mientras Michael observaba cómo transcurría el periodo del 24 al 28 de agosto de 2026. Para entonces, la actividad sobrenatural entre los creyentes ancianos se había extendido tanto que ni siquiera los medios de comunicación seculares podían ignorar lo que ocurría. Vio cadenas de noticias transmitiendo reportajes especiales sobre un avivamiento de ciudadanos mayores que recorría América. La mayor parte de la cobertura era escéptica y se concentraba en explicaciones psicológicas, en lugar de aceptar la realidad espiritual. Sin embargo, a pesar de las burlas de los medios y de la oposición familiar, los ancianos que habían aceptado el llamado experimentaban una alegría y un propósito superiores a cualquier cosa que hubieran imaginado. Michael vio a residentes de hogares de ancianos que anteriormente solo esperaban la muerte y que repentinamente comprendían que habían sido preservados para un momento como aquel. Sus años finales no transcurrirían en medio del deterioro y la irrelevancia, sino dentro del ministerio más poderoso de toda su vida. Jesús le mostró una última escena que llevó lágrimas a sus ojos y esperanza a su corazón. El 31 de agosto de 2026, durante la culminación de aquella visitación divina, Michael contempló una inmensa reunión en el reino espiritual. Millones de ciudadanos mayores que habían respondido al llamado de Dios durante aquel periodo crucial permanecían juntos en perfecta unidad, independientemente de sus denominaciones o ubicaciones geográficas. Ya no parecían frágiles ni limitados por sus enfermedades físicas. En el espíritu aparecían como poderosos guerreros vestidos con armaduras que resplandecían con la gloria de Dios. Cada uno llevaba armas forjadas mediante décadas de oración fiel, años de estudio de las Escrituras y vidas enteras confiando en Dios a través de circunstancias imposibles. Contempla mi ejército para la cosecha final, declaró Jesús con una autoridad profética que sacudió los fundamentos de la eternidad. No son los jóvenes y fuertes en la carne, sino los ancianos y sabios en el espíritu. No buscan gloria para sí mismos, sino que llevan mi gloria a un mundo moribundo. La batalla por las almas durante estos últimos días no será ganada por quienes tienen todo que obtener, sino por aquellos que no tienen nada que perder, excepto su fe en mí. Mientras Michael permanecía en el reino espiritual con Jesús, rodeado por aquel ejército de ancianos santos preparados para la batalla, sintió que la presencia se intensificaba. La visión estaba lejos de terminar.
Lo que Jesús le mostró a continuación revelaría el verdadero alcance de aquello que los fieles mayores lograrían durante los meses posteriores a su despertar de agosto de 2026. La escena cambió radicalmente y de pronto Michael contempló acontecimientos que se desarrollaban en septiembre de 2026. Los creyentes ancianos que habían aceptado su llamado durante el período crucial de agosto operaban ahora con niveles de autoridad espiritual que desafiaban todas las limitaciones que el mundo había impuesto sobre ellos. Contempló con asombro cómo los hogares de ancianos de América se habían transformado en centros de poder sobrenatural que rivalizaban con cualquier cosa registrada en el libro de los Hechos. En un centro de Michigan observó a una mujer de 86 años llamada Ruth, quien había permanecido postrada en una cama durante 2 años. Después de su visitación de agosto de 2026, no solo había vuelto a caminar, sino que se había convertido en un instrumento de sanaciones milagrosas dentro de su comunidad. La vio recorrer los pasillos, imponer las manos sobre otros residentes y presenciar recuperaciones inmediatas de enfermedades que la ciencia médica consideraba incurables. El Parkinson desaparecía con su contacto. La demencia se disipaba como la niebla que se levanta de una montaña. Corazones que llevaban años fallando comenzaban a latir con la fuerza de la juventud. Mira cómo multiplico la unción cuando mi pueblo responde afirmativamente a mi llamado, dijo Jesús con satisfacción divina. Un instrumento dispuesto se convierte en un catalizador que enciende el avivamiento en cada vida que toca. Pero la visión reveló algo todavía más extraordinario. Las sanaciones sobrenaturales no se limitaban a las enfermedades físicas. Michael presenció sanidad emocional y espiritual a niveles capaces de transformar sistemas familiares completos. Un abuelo de 82 años, en California, que llevaba décadas distanciado de sus hijos, recibió repentinamente sabiduría sobrenatural sobre las heridas y los temores más profundos de su familia. Cuando se acercó a ellos con aquella percepción enviada desde el cielo, se produjeron reconciliaciones que durante años habían parecido imposibles. La escena se amplió para mostrar octubre de 2026. El avivamiento que había comenzado entre los mayores de América generaba ahora ondas que alcanzaban todos los niveles de la sociedad. Michael vio cómo médicos y enfermeras jóvenes, que inicialmente habían sido escépticos acerca de las sanaciones milagrosas, buscaban ahora a aquellos ancianos guerreros de oración y les suplicaban que intercedieran por sus pacientes más desesperados. Las facultades de medicina documentaban silenciosamente recuperaciones sobrenaturales que ocurrían después de las oraciones de los santos mayores, aunque las atribuían a efectos placebo y a remisiones inexplicables. Jesús le mostró una escena particularmente poderosa en un hospital infantil de Nueva York, donde un grupo de voluntarios ancianos oraba habitualmente en el vestíbulo. Después de su despertar de agosto de 2026, sus oraciones comenzaron a manifestarse con tal poder que la sala de oncología pediátrica experimentó una tasa de recuperación del 90%. Los administradores del hospital estaban desconcertados, pero los abuelos y las abuelas que se reunían diariamente sabían exactamente qué sucedía. El cielo estaba respondiendo a la intercesión de quienes habían aprendido a orar con una fe inquebrantable. Observa cuidadosamente. Miguel le ordenó Jesús, dirigiendo su atención hacia escenas que ocurrían por toda la nación. Mira cómo el enemigo intenta desacreditar y reprimir lo que estoy haciendo a través de mis guerreros de cabellos grises. La visión cambió y mostró la oposición que estaba surgiendo contra aquellos ancianos avivados. Para noviembre de 2026, diferentes agencias gubernamentales realizaban investigaciones en comunidades de mayores en las que ocurrían fenómenos sobrenaturales. Michael observó cómo funcionarios acompañados de psicólogos y trabajadores sociales acudían a las residencias, afirmando que realizaban controles de bienestar, pero en realidad intentaban silenciar los testimonios sobre sanaciones milagrosas y visiones proféticas. Lo que presenció después lo llenó simultáneamente de desolación y santa indignación. Hijos adultos firmaban documentos legales para conseguir que sus propios padres fueran declarados mentalmente incompetentes porque no podían aceptar las experiencias sobrenaturales que aquellos ancianos describían.
Vio salas de tribunales en las que mujeres de 80 años luchaban por su derecho a compartir testimonios de visitaciones angelicales, mientras sus propios hijos e hijas declaraban que aquellas experiencias eran pruebas de demencia. Este es el gran engaño de los últimos días, dijo Jesús con una voz llena de tristeza. El enemigo ha convencido a las familias de que la sensibilidad espiritual es una enfermedad mental y de que los dones proféticos son trastornos psicológicos. Sabe que mis guerreros más experimentados representan la mayor amenaza para su reino. Por eso utiliza incluso a sus propios seres queridos para silenciar sus testimonios. Pero la visión reveló algo que proporcionó a Michael una enorme esperanza. A pesar de la oposición y la persecución, aquellos fieles mayores continuaban actuando con una autoridad sobrenatural que las instituciones humanas no podían contener ni controlar. Michael vio cómo creyentes ancianos internados por la fuerza en instalaciones psiquiátricas continuaban ministrando sanidad y liberación a los demás pacientes. Los hospitales mentales experimentaban tasas de recuperación sin precedentes, mientras aquellos santos encerrados oraban por quienes los rodeaban. La escena cambió a diciembre de 2026 y reveló algo que hizo saltar de emoción el espíritu de Michael. La actividad sobrenatural entre los creyentes ancianos se había extendido tanto y era tan evidente que comenzaba a transformar el propio tejido de la sociedad estadounidense. Contempló cómo las tasas de criminalidad descendían en ciudades donde grupos de mayores guerreros de oración intercedían regularmente. Los traficantes de drogas huían de los vecindarios como si fueran perseguidos por fuerzas invisibles cuando las abuelas se reunían a orar en las esquinas. Jesús le mostró una escena notable en Detroit, donde un grupo de ancianas se reunía diariamente en un terreno abandonado que durante décadas había sido un centro de actividad relacionada con las drogas. Mientras aquellas mujeres oraban y declaraban la palabra de Dios sobre el territorio, Michael observó cómo las fortalezas demoníacas se desmoronaban literalmente en el reino espiritual. En pocas semanas la zona se había transformado de un lugar dominado por la violencia y la desesperación en un jardín comunitario donde las familias podían reunirse con seguridad. Entonces Michael sintió nuevamente aquella abrumadora fuerza de atracción, esta vez más intensa. Lo llevaba de regreso a su cuerpo físico, que permanecía inmóvil en el taller. Las brillantes visiones comenzaron a desvanecerse, pero las últimas palabras de Jesús resonaron a través de su espíritu con una autoridad atronadora que permanecería con él para siempre. Ve ahora, Miguel, y dile a mi pueblo lo que has visto. Dile a cada adulto mayor que se aproxima su mejor hora. Entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 derramaré mi espíritu sobre los ancianos como nunca antes, y soñarán sueños capaces de transformar naciones. Diles que sus oraciones han sido almacenadas como incienso ante mi trono y que ha llegado el momento de su liberación. Los últimos serán los primeros y mediante sus manos curtidas por el tiempo sanaré un mundo quebrado. La luz desapareció, la oscuridad lo envolvió, Michael volvió a la vida jadeando sobre el suelo de concreto del taller, con cada visión grabada para siempre en su memoria. Sabía que había sido elegido para advertir a los adultos mayores del mundo de que el mayor ministerio de sus vidas estaba a punto de comenzar. Cuando terminó de contarme todo aquello, Michael Torres permaneció en silencio durante varios minutos. Podía ver el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era un hombre que buscara fama ni reconocimiento. Era un soldado cumpliendo las órdenes de un comandante al que no podía desobedecer. Le pregunté si deseaba compartir algo más con quienes escucharían su testimonio. Se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos. Dígales que no desperdicien estos días. Dígales que si son adultos mayores y se han sentido irrelevantes, olvidados o descartados por una sociedad que adora la juventud, Dios los ve. Para Él son los guerreros más valiosos de su ejército. Dígales que entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 sentirán cosas que no han sentido durante años. Soñarán sueños que los dejarán temblando. Escucharán la voz de Dios
de maneras que creían reservadas para los profetas de la antigüedad. Cuando eso ocurra, que no lo descarten, que no permitan que el miedo a lo que piensen los demás los paralice, que no dejen que sus propios hijos los convenzan de que están perdiendo la razón, porque lo que viene no es locura. Es el mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre los ancianos que el mundo haya contemplado jamás, y ellos han sido elegidos para formar parte de él. Michael Torres me acompañó hasta mi automóvil cuando abandoné su casa en El Paso. Las quemaduras de sus manos seguían siendo recordatorios físicos visibles de una experiencia que había cambiado el curso de su vida. Antes de que subiera al automóvil, me formuló una última pregunta. ¿Cree usted lo que le he contado? Le respondí con sinceridad. Le dije que después de décadas investigando fenómenos inexplicables, había aprendido a mantener una mente abierta. Había escuchado testimonios mucho menos convincentes procedentes de personas que tenían mucho más que ganar mintiendo, pero también le expliqué que lo verdaderamente importante no era si yo creía o no, lo importante era si quienes escucharan su historia tomarían en serio la advertencia, porque si Michael Torres tiene razón y lo que contempló durante aquella hora y 24 minutos de muerte clínica fue real, los días comprendidos entre el 7 y el 30 y 1 de agosto de 2026 representan una oportunidad que no se repetirá, una oportunidad para que millones de adultos mayores de todo el mundo entren en la etapa más significativa de sus vidas, una oportunidad para que las oraciones acumuladas durante décadas sean finalmente respondidas, una oportunidad para que aquellos a quienes la sociedad ha descartado demuestren que son los más importantes. Mientras conducía de regreso a través del desierto de Texas, no podía dejar de pensar en todas las personas mayores que conozco. Pensaba en mis propios padres, en los ancianos de mi comunidad y en todos aquellos que han pasado sus años dorados sintiéndose cada vez más marginados por un mundo que no valora la sabiduría de la experiencia. Y si Michael Torres tiene razón, y si el cielo realmente está a punto de utilizar a los ancianos de una manera sin precedentes, y si las próximas semanas marcan el inicio de algo que cambiará el curso de la historia humana, no tengo todas las respuestas, pero después de escuchar el testimonio de aquel hombre, contemplar la convicción de sus ojos y observar las marcas físicas de una experiencia que debería haberlo matado, me resulta imposible descartar su advertencia. El 7 de agosto de 2026 se aproxima rápidamente. Si lo que Michael Torres contempló es verdad, los adultos mayores del mundo están a punto de descubrir que sus mejores días no quedaron atrás, están justo delante de ellos. La pregunta es, ¿estarán preparados para recibirlos? Eso, amigo que me escuchas, depende por completo de ti. El cielo está observando, los ángeles están esperando. Según el testimonio de un soldado retirado que murió y regresó con un mensaje urgente, Jesús está extendiendo su mano hacia los ancianos del mundo con una invitación que nunca había ofrecido con semejante intensidad. No la rechaces, responde afirmativamente y prepárate para presenciar milagros que creías que solo existían en las páginas de la Biblia. Según Michael Torres, están a punto de suceder a través de ti, pero todavía hay mucho más que debo compartir. Durante mi conversación, Michael me reveló detalles adicionales de su visión que no había contado a nadie. Según me explicó, Jesús le había ordenado que solo los compartiera cuando llegara el momento adecuado. Para él, ese momento es ahora. En una parte de la visión que Michael había mantenido en secreto, Jesús le mostró algo que me dejó profundamente perturbado. No todos los adultos mayores que recibieran el llamado durante agosto de 2026 responderían afirmativamente. De hecho, le reveló que aproximadamente 2 de cada 3 ancianos creyentes encontrarían excusas para no participar. Algunos dirían que eran demasiado mayores para comenzar algo nuevo a esas alturas de sus vidas. Otros tendrían miedo de las repercusiones sociales y familiares de ser vistos como fanáticos religiosos. Muchos preferirían la comodidad de sus rutinas al precio de una obediencia radical. Cuando Michael observó el rostro de Jesús mientras aquellos fieles siervos rechazaban la mayor invitación de sus vidas, contempló una tristeza que lo hizo llorar incontrolablemente
incluso dentro del estado espiritual en el que se encontraba. No era ira, me aclaró, no era juicio ni condenación, era el profundo dolor de un padre cuyo hijo elige un camino inferior cuando tenía un destino glorioso al alcance de su mano. Esta parte de la visión es la que más ha pesado en el corazón de Michael desde que regresó. No sabe quiénes responderán con un sí rotundo y quiénes encontrarán excusas. Lo que sí sabe con absoluta certeza es que la elección será individual, personal e intransferible. Esa decisión determinará no solo la calidad de los años restantes de cada anciano, sino también el legado espiritual que dejará a las generaciones futuras. Michael también compartió instrucciones prácticas muy concretas que Jesús le dio para quienes desearan prepararse adecuadamente para los días de agosto de 2026. La primera instrucción es espiritual. Desde ahora hasta el 6 de agosto de 2026, cada adulto mayor que quiera participar en este movimiento deberá dedicar diariamente un tiempo a la limpieza interior. Esto significa revisar su vida, identificar cualquier relación que necesite reconciliación, buscar a las personas que haya herido y pedirles perdón, no como un ritual religioso vacío, sino como una limpieza profunda del alma, para que el Espíritu Santo tenga un instrumento limpio a través del cual pueda fluir cuando llegue el momento. La segunda instrucción es práctica. Durante esos días previos, los ancianos que se preparen deberán ayunar de algo significativo. Puede ser una comida diaria, la televisión o las redes sociales, en caso de que las utilicen. El ayuno concreto no importa tanto como la intención que exista detrás de él. Es una manera de decirle a Dios que aquello importa más que la comodidad personal y que están dispuestos a sacrificar algo tangible para demostrar la seriedad de su compromiso. La tercera instrucción es relacional. Cada anciano que se prepare deberá buscar al menos una o dos personas de su generación que estén dispuestas a caminar junto a él durante los días de agosto de 2026. Pueden ser miembros de su iglesia, vecinos o familiares. Lo importante es que sean personas que no se burlen cuando comiencen a experimentar acontecimientos sobrenaturales. Personas que oren con ellos en lugar de hacerlo contra ellos. Michael destacó que Jesús le mostró un poder extraordinario dentro de la unidad generacional. Cuando las abuelas se reúnen para orar, cuando los ancianos forman círculos de intercesión y cuando los residentes de hogares de retiro se unen con una fe colectiva, el cielo responde con una intensidad multiplicada. La cuarta instrucción consiste en documentar las experiencias. Cada anciano que participe deberá preparar un cuaderno en el que escribirá todo lo que experimente durante aquellos días. Cada sueño, cada impresión y cada momento de claridad espiritual inusual. No deben confiar únicamente en su memoria, deben documentarlo todo. Aquel registro se convertirá en un testimonio de valor incalculable para las generaciones futuras. La quinta y última instrucción quizás sea la más difícil. Cada anciano que desee participar deberá decidir previamente que no permitirá que lo detenga el miedo a las opiniones ajenas. La decisión debe tomarse ahora, antes de que llegue el momento de la prueba. Cuando el Espíritu Santo les pida que hagan algo que parezca irracional a los ojos del mundo, necesitarán tener aquel compromiso establecido de antemano en sus corazones. Michael me miró fijamente cuando compartió estas instrucciones. Estas 5 cosas no son opcionales, me dijo. Son la preparación mínima necesaria para convertirse en un instrumento útil durante la visitación. Jesús fue muy claro al respecto. Hubo otra parte de la visión que merece una atención especial. Jesús mostró a Michael que, durante agosto de 2026, el derramamiento no afectaría únicamente a los adultos mayores cristianos protestantes. También vio a católicos devotos, ortodoxos fieles y creyentes de distintas tradiciones siendo tocados por el mismo espíritu. Aquello sorprendió inicialmente a Michael. Había crecido en una familia católica, aunque durante sus años de servicio militar había desarrollado una fe más amplia. Jesús le explicó algo que cambió por completo su perspectiva. Miguel, yo no miro las etiquetas denominacionales, miro los corazones. Hay católicos cuyo amor por mí es más profundo que el de muchos evangélicos.
Hay ortodoxos cuya devoción avergüenza a los creyentes de iglesias más modernas. El avivamiento que viene no respetará las divisiones creadas por los hombres. Fluirá hacia todo corazón abierto, independientemente del nombre escrito en la puerta de su lugar de adoración. Según Michael, esta revelación debería liberar a muchos ancianos de prejuicios que ni siquiera saben que poseen. Si eres católico y te han dicho que las experiencias carismáticas no son para ti, el mensaje de Michael es claro. Dios no consulta las políticas denominacionales antes de derramar su espíritu. Él contempla tu hambre, tu devoción y tu disponibilidad. Si perteneces a una iglesia tradicional que ha enseñado que los dones del Espíritu terminaron durante el primer siglo, prepárate para que tu teología sea confrontada por la realidad de lo que Dios está a punto de hacer. El Espíritu Santo no pidió permiso a los dirigentes religiosos durante Pentecostés. Tampoco lo pedirá en agosto de 2026. Michael describió con extraordinario detalle una escena concreta de la visión. Vio una residencia de ancianos situada en algún lugar de Latinoamérica. No pudo identificar el país exacto, pero el idioma que escuchaba era el español. En aquella residencia vivía una mujer de 93 años que había sido maestra de escuela dominical durante más de 70 años. 70 años de servicio fiel. 70 años enseñando a diferentes generaciones las historias de la Biblia y orando por cada niño que había pasado por su clase. Ahora permanecía postrada en una cama, casi ciega y casi sorda. Muchos consideraban que ya había entregado todo lo que podía ofrecer. Durante la visitación de agosto de 2026, Michael vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre ella con tal poder que los enfermeros pensaron que estaba sufriendo un episodio médico. Corrieron a la habitación y la encontraron con los ojos cerrados, las manos levantadas y una luz que parecía salir de su rostro arrugado. Cuando abrió los ojos, ya no estaban nublados por las cataratas. Podía ver perfectamente por primera vez en 15 años. Pero aquello no fue lo más impactante. Lo verdaderamente extraordinario ocurrió cuando comenzó a hablar. De sus labios salían palabras en idiomas que jamás había aprendido: portugués, inglés, francés y lenguas africanas que ninguna de las personas presentes lograba identificar. En cada idioma pronunciaba mensajes proféticos concretos destinados a personas de naciones que nunca había visitado. Los enfermeros grabaron lo que ocurría con sus teléfonos. Los vídeos se hicieron virales. Personas de los países mencionados comenzaron a identificar aquellos mensajes como directamente relacionados con sus propias situaciones. Un dirigente político corrupto de Brasil fue mencionado por su nombre y recibió una advertencia para que se arrepintiera. Un terremoto que ocurriría semanas más tarde en una región determinada de África fue anunciado con precisión. También se reveló la cura para una enfermedad rara que afectaba a niños, utilizando términos científicos que aquella anciana maestra no podía conocer de forma natural. Todo aquello se originó desde una cama de hospital, a través de una mujer de 93 años a la que el mundo había descartado décadas atrás. «Mira lo que puedo hacer con un instrumento completamente rendido», dijo Jesús a Michael mientras contemplaban la escena. «Ella no tiene nada que demostrar, nada que ganar y nada que perder. Por eso puedo utilizarla sin restricciones. Su entrega es completa y, en consecuencia, mi poder puede fluir completamente a través de ella». La escena quedó grabada en el espíritu de Michael como un recordatorio de que las limitaciones físicas no significan nada para Dios. Si puedes respirar, puedes ser utilizado. Si puedes pensar, puedes interceder. Si puedes abrir la boca, puedes profetizar. La edad, la enfermedad y la debilidad son irrelevantes cuando el Espíritu Santo decide manifestarse a través de un instrumento dispuesto. Michael también compartió conmigo una visión específica sobre lo que sucedería con los adultos mayores del mundo hispanohablante. Jesús le mostró cómo el avivamiento que comenzaría en Estados Unidos se extendería rápidamente por México, Centroamérica, Sudamérica y España. Vio a abuelas latinas transformándose en conductos de poder sobrenatural que cambiarían comunidades enteras. Contempló a ancianos hispanohablantes recibiendo revelaciones proféticas que guiarían a naciones completas durante momentos de crisis.
Hay algo en la fe profunda y en la devoción tradicional de la comunidad hispana mayor que Dios utilizará de maneras extraordinarias, me explicó Michael. Las oraciones de sus abuelos y bisabuelos han preparado el terreno para aquello que los ancianos actuales están a punto de experimentar. Son el fruto de generaciones de fe y ha llegado su turno de elevar esa antorcha al siguiente nivel. Antes de despedirme de Michael Torres, le pedí que me diera un último mensaje para quienes escucharían su testimonio. Permaneció en silencio durante unos momentos, como si estuviera recibiendo instrucciones que yo no podía oír. Después habló con una autoridad que no había mostrado durante el resto de nuestra conversación. Dígales, esto me indicó. Dígales que Jesús me dio una palabra profética destinada específicamente a quienes escuchen este testimonio. Hijo mío, hija mía, no temas lo que viene. No tengas miedo de la oposición que afrontarás. No temas el rechazo de quienes no comprenden. Yo estoy contigo. Recorrí el camino del rechazo antes que tú. Experimenté la incomprensión de las personas más cercanas y triunfé sobre todo ello. Confía en mí durante estos días finales. Permite que mi espíritu te guíe hacia toda la verdad. Abre tu boca y yo la llenaré. Extiende tus manos y mi poder fluirá a través de ellas. Da pasos de fe y yo afirmaré tus pisadas. No eres demasiado viejo, no eres demasiado débil, no eres demasiado insignificante. Eres exactamente la persona que necesito para esta hora. Te llamé desde antes de la fundación del mundo para formar parte de este movimiento. Levántate, guerrero mío, levántate, guerrera mía, el amanecer de tu mayor gloria está a punto de surgir y yo estaré contigo durante cada paso del camino. Esas fueron las palabras que Jesús dio a Michael Torres para ti. Recíbelas en tu corazón y actúa de acuerdo con ellas, porque el cielo está observando y los ángeles están esperando. El reloj profético está contando los segundos que faltan para el 7 de agosto de 2026. Y tú, si eres un adulto mayor que escucha estas palabras, has sido elegido para este momento. No lo desperdicies, no lo pospongas, no lo ignores. Responde al llamado y prepárate para contemplar cómo lo imposible se convierte en realidad a través de tus propias manos, arrugadas por el tiempo, pero ungidas por el poder del Dios Altísimo. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu destino. Acéptalo. El 7 de agosto de 2026 está a las puertas. Según el testimonio de Michael Torres, un soldado retirado que murió y regresó con un mensaje que le arde en el pecho, los adultos mayores del mundo están a punto de descubrir que fueron preservados para un momento como este. La pregunta final es sencilla. ¿Serás una de las personas que respondan afirmativamente cuando el cielo las llame? ¿O serás una de las que encuentren excusas y contemplen desde lejos aquello que podrían haber llegado a ser? La decisión, amigo que me escuchas, es completamente tuya. Después de todo lo que he escuchado, después de mirar a los ojos de un hombre que estuvo muerto durante 1 hora y 24 minutos y regresó con visiones que no le permiten dormir por las noches, te suplico que elijas sabiamente. Según Michael Torres, lo que sucederá entre el 7 y el 31 de agosto de 2026 lo cambiará absolutamente todo. Puedes formar parte de ello o perderlo para siempre. La decisión es tuya. El momento es ahora. El cielo está esperando tu respuesta. Pero antes de terminar, hay algo más que Michael Torres me pidió expresamente que compartiera. Según él, podría ser la parte más importante de todo su testimonio. Durante su experiencia, Jesús le mostró lo que ocurriría con los ancianos que sí respondieran al llamado cuando finalmente alcanzaran el final de sus vidas terrenales. No era una visión de juicio ni de cuentas pendientes, era algo completamente distinto. Michael vio a aquellos santos llegando al cielo no como personas que simplemente habían sobrevivido a sus últimos años, sino como conquistadores que habían completado misiones épicas. Sus últimos años sobre la tierra habían sido los más fructíferos de todas sus décadas de vida. Los vio siendo recibidos por multitudes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por sus ministerios finales, hijos pródigos que habían regresado a la fe, enfermos que habían sido sanados, matrimonios restaurados, jóvenes rescatados de la desesperación. Todos permanecían de pie
aplaudiendo y dando gracias a Dios por aquellos valientes ancianos que habían respondido afirmativamente cuando el cielo los llamó. Entonces Michael contempló algo que le quitó el aliento. Vio al propio Jesús caminando entre aquellas multitudes celestiales. Se acercaba personalmente a cada veterano del avivamiento, colocaba una mano sobre su hombro y pronunciaba palabras que resonarían durante toda la eternidad. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entraste en lo mejor que había preparado para ti. Ahora ven y participa del gozo de tu Señor. Pero también contempló algo que le heló la sangre espiritual. Vio a otros ancianos que habían conocido el llamado, pero lo habían rechazado. No estaban siendo atormentados ni separados de Dios. Sin embargo, había en sus rostros una sombra de tristeza que no desaparecía ni siquiera dentro de la gloria celestial. Cuando se acercaron al trono, Jesús los recibió con amor, porque su amor es incondicional. Pero las palabras que pronunció fueron diferentes. Te amé, preparé grandes cosas para ti, pero elegiste la comodidad por encima del llamado. Ahora entra en mi presencia, sabiendo que hubo más, mucho más, que decidiste no experimentar. Michael no pudo describir adecuadamente la expresión de aquellos creyentes cuando escucharon las palabras. No era condenación. Era el reconocimiento tardío de oportunidades perdidas que nunca podrían recuperarse. Esa imagen, me dijo Michael con voz quebrada, esa expresión de arrepentimiento eterno por lo que pudo haber sido y no fue, es lo que me impulsa a suplicar a cada anciano que no cometa el mismo error. También quiero dirigirme específicamente a las personas que trabajan con adultos mayores o cuidan de ellos, ya sean hijos, nietos, enfermeros, cuidadores, pastores o dirigentes religiosos. Michael tiene un mensaje urgente para ustedes. Durante los días comprendidos entre el 7 y el 31 de agosto de 2026, presenciarán comportamientos y experiencias en los ancianos que están bajo su cuidado que desafiarán su comprensión. Algunos comenzarán a contar sueños muy vívidos y visiones. Otros mostrarán una energía y un propósito nuevos que parecerán inexplicables teniendo en cuenta su estado de salud. Resistan la tentación de considerar automáticamente que todas estas experiencias son síntomas de una enfermedad. Según la visión de Michael, una de las mayores tragedias de la visitación de agosto de 2026 ocurrirá cuando familias bien intencionadas interfieran con aquello que Dios está haciendo porque no reconocerán la obra del Espíritu Santo. Si su madre de 80 años comienza a hablar de ángeles en su habitación, escúchenla primero, pregúntenle qué está experimentando, oren con ella. Al mismo tiempo, cualquier cambio repentino de comportamiento, percepción o salud debe recibir la atención médica adecuada. Escuchar espiritualmente y cuidar responsablemente la salud no son acciones incompatibles. Si su padre de 90 años siente repentinamente la necesidad de compartir el Evangelio con desconocidos, no asuman inmediatamente que está sufriendo un episodio de confusión. Consideren la posibilidad de que está intentando dar sentido a una experiencia importante para él. El peor error sería ridiculizar a un anciano o privarlo de su dignidad sin escucharlo. Existe otra dimensión de la visión de Michael que merece ser compartida. Jesús le mostró que el avivamiento entre los adultos mayores produciría un efecto dominó generacional que nadie había anticipado. Los hijos de aquellos ancianos transformados, muchos de los cuales habían abandonado la fe décadas atrás, comenzarían a reconsiderar sus creencias cuando contemplaran el cambio experimentado por sus padres. Nietos que habían crecido completamente alejados de cualquier realidad espiritual serían confrontados con lo que considerarían una prueba innegable del poder de Dios actuando a través de sus abuelos. Aquella evidencia sería tan contundente que los argumentos intelectuales utilizados para justificar su incredulidad se derrumbarían como castillos de arena ante una marea imparable. Michael vio familias enteras siendo restauradas espiritualmente porque un abuelo o una abuela tuvo el valor de responder afirmativamente al llamado de Dios a pesar de la oposición inicial de sus propios hijos. Vio cadenas de incredulidad que habían mantenido atados a linajes familiares durante generaciones, rompiéndose en cuestión de días, cuando el poder de Dios se manifestaba a través de los ancianos.
Esto quizás sea lo más importante que deben comprender los adultos mayores, me explicó Michael. No se trata únicamente de ellos, se trata de las generaciones futuras. Cuando responden afirmativamente al llamado de Dios, abren puertas para sus hijos, nietos y bisnietos. Rompen maldiciones que han permanecido activas durante décadas o incluso siglos. Establecen un legado espiritual que continuará mucho después de que hayan abandonado este mundo. Jesús también mostró a Michael lo que sucedería en el conjunto de la sociedad cuando millones de ancianos comenzaran a ejercer su autoridad espiritual. Vio instituciones que anteriormente habían sido hostiles hacia la fe transformándose desde el interior cuando abuelos y abuelas con una influencia silenciosa comenzaban a interceder específicamente por ellas. Contempló políticas gubernamentales siendo modificadas después de que grupos de ancianos en oración recibieran estrategias sobrenaturales para influir en los procesos legislativos. Vio sistemas educativos reformándose cuando maestros jubilados, ungidos por el Espíritu, hablaban con autoridad profética sobre el futuro de la educación en sus comunidades. El impacto, según lo que Michael contempló, iría mucho más lejos de lo que cualquiera podía imaginar. No se trataba únicamente de experiencias espirituales personales. Era una completa transformación social iniciada por aquellos a quienes el mundo consideraba irrelevantes. La visión de Michael también contenía una advertencia severa que no puedo omitir. Jesús le mostró que existirían fuerzas activamente opuestas a lo que Dios deseaba realizar a través de los ancianos. No se trataba únicamente de la incredulidad natural de una sociedad secular, ni de la oposición de familiares escépticos. Michael habló de fuerzas espirituales organizadas que intentarían sabotear el avivamiento antes de que pudiera alcanzar su máximo potencial. Vio espíritus de confusión siendo enviados específicamente hacia hogares de ancianos y centros de retiro durante agosto de 2026. Contempló ataques de enfermedad destinados a incapacitar a quienes estaban a punto de entrar en su llamado. Vio distracciones cuidadosamente diseñadas para desviar la atención de los ancianos justo cuando el Espíritu Santo intentaba comunicarse con ellos. Pero también contempló que ninguna de aquellas tácticas tendría éxito contra las personas que se hubieran preparado adecuadamente. Los ancianos que hubieran limpiado sus corazones, ayunado, establecido conexiones con compañeros de oración y decidido previamente no dejarse intimidar por la oposición, atravesarían los ataques como si fueran papel mojado. El enemigo no tiene poder contra un anciano completamente entregado a Dios, dijo Jesús a Michael. Solo puede dominar a quienes todavía guardan reservas, se aferran a su comodidad o temen más a los seres humanos que a mí. Esta advertencia debería servir como motivación para que cada adulto mayor que escuche el testimonio tome seriamente las instrucciones de preparación. Según Michael, no se trata de paranoia espiritual, sino de sabiduría estratégica. El enemigo sabe lo que viene, sabe que los ancianos ungidos representan una gran amenaza para su reino, y hará todo lo posible por neutralizarlos antes de que caminen en su autoridad. Pero quienes se preparen, tomen en serio el llamado y decidan de antemano que nada los detendrá, no solo superarán los ataques, sino que los utilizarán como impulso para alcanzar niveles todavía mayores de poder y autoridad espiritual. Cuando terminé mi entrevista con Michael Torres y comencé el viaje de regreso a través del desierto de Texas, no podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado. Durante mis décadas investigando fenómenos inexplicables, he escuchado muchos testimonios. Algunos eran claramente inventados. Otros parecían sinceros, aunque probablemente eran producto de estados alterados de conciencia. Pero lo que Michael Torres compartió conmigo tenía una cualidad diferente. No existía en él ningún deseo de fama o reconocimiento. No estaba vendiendo libros ni promocionando un ministerio. Era simplemente un soldado retirado que cumplía aquello que percibía como órdenes de un comandante supremo. Las quemaduras de sus manos eran reales. El trauma médico que debería haberlo matado había sido documentado por los médicos de urgencias,
La coherencia de su relato, independientemente de cuántas veces le preguntara por los detalles, sugería que describía algo que realmente había experimentado. ¿Significa esto que todo lo que contó sucederá exactamente como lo describió? No tengo manera de saberlo con certeza. Pero sí puedo decir lo siguiente: si existe siquiera una posibilidad de que Michael Torres tenga razón, los días comprendidos entre el 7 y el 30 y 1 de agosto de 2026 representan una oportunidad que ningún adulto mayor debería desperdiciar. ¿Qué se pierde por prepararse? ¿Qué se pierde por limpiar el corazón de amargura y resentimiento? ¿Qué se pierde por conectar con otros creyentes de la misma generación? ¿Qué se pierde por permanecer atentos a la voz del Espíritu Santo? Absolutamente nada. ¿Y qué se puede ganar si el testimonio de Michael es verdadero? Todo. Absolutamente todo. La oportunidad de participar en el mayor movimiento espiritual de ancianos de la historia de la humanidad. La oportunidad de contemplar cómo oraciones pronunciadas durante décadas son finalmente respondidas. La oportunidad de dejar un legado espiritual que afectará a generaciones futuras. La oportunidad de escuchar algún día las palabras que todo creyente desea oír. Bien hecho, siervo bueno y fiel. El 7 de agosto de 2026 está a las puertas. Los días de la visitación se aproximan y, según Michael Torres, un hombre que murió y regresó con un mensaje ardiente en el corazón, los adultos mayores del mundo están a punto de descubrir que fueron preservados para un momento como este. La pregunta que permanece es sencilla, pero profundamente importante. ¿Estarás preparado? ¿Responderás afirmativamente cuando el cielo te llame? ¿O encontrarás excusas y contemplarás desde lejos aquello que podrías haber llegado a ser? La elección es tuya. El momento es ahora, y el cielo, según todo lo que he escuchado, espera tu respuesta con una expectación que solo la eternidad puede contener. Hay una última cosa que Michael me pidió que compartiera. Casi olvidé mencionarla, pero él la consideraba fundamental. Durante su experiencia, Jesús le mostró específicamente lo que ocurriría con aquellos ancianos que se sintieran descalificados debido a su pasado. Michael vio a hombres y mujeres de edad avanzada que habían cometido graves errores durante sus vidas. Algunos habían abandonado a sus familias, otros habían pasado décadas alejados de cualquier forma de fe. Algunos habían hecho cosas de las que se avergonzaban profundamente y que nunca habían confesado. A pesar de todo, Jesús los estaba llamando, no solo los perdonaba, los escogía activamente para participar en el avivamiento de agosto de 2026. Michael describió una escena que lo hizo llorar mientras la contemplaba. Vio a un hombre de 81 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta como alcohólico. Había destruido su primer matrimonio, había sido un padre ausente. Solo durante los últimos 10 años de vida había alcanzado la sobriedad y la reconciliación con Dios. Durante la visitación de agosto de 2026, aquel hombre recibió una unción tan poderosa para ayudar a otros adictos que se convirtió en uno de los instrumentos más eficaces del avivamiento de su región. Las mismas heridas que lo habían marcado durante décadas se transformaron en credenciales que le permitían acceder a corazones que ningún predicador tradicional habría alcanzado. Jesús explicó a Michael la razón. Mis siervos más poderosos frecuentemente proceden de los trasfondos más quebrados. Comprenden la gracia de una manera que quienes jamás han caído no pueden entender. Cuando hablan de mi poder para transformar, lo hacen con autoridad, porque han experimentado esa transformación en su propia carne. Si estás escuchando estas palabras y te sientes descalificado por tu pasado, Michael tiene un mensaje específico para ti. Dios no busca ancianos perfectos, busca ancianos disponibles, no busca historiales impecables. Busca corazones entregados. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas permanecido alejado, no importa qué secretos cargues y jamás hayas confesado. Si estás dispuesto a responder afirmativamente y entregar los años que te quedan a los propósitos de Dios, Él no solo te perdonará, te utilizará, te ungirá, te convertirá en un instrumento de transformación para otras personas. Esa es la naturaleza del Dios que Michael encontró durante su experiencia cercana a la muerte. Un Dios especializado en tomar lo descartado y transformarlo en un tesoro.
un Dios que contempla potencial donde el mundo solo observa fracaso, un Dios que ofrece segundas, terceras y centésimas oportunidades a quienes han tropezado a lo largo del camino. Si esa persona eres tú, el mensaje de agosto de 2026 está especialmente destinado a ti. No has perdido tu oportunidad. Tu oportunidad está justo delante. Aquello que Dios desea realizar a través de ti durante estos últimos días podría sorprenderte más que a cualquier otra persona. Michael Torres regresó a la vida sobre el suelo de su taller con un mensaje que no le permite descansar. Desde entonces, cada noche ha tenido dificultades para dormir, no debido al trauma ni al miedo, sino porque lo consume la urgencia de compartir lo que vio. Me dijo que siente que cada día que pasa sin que el mensaje alcance a más ancianos es un día perdido, un día durante el cual alguien que podría haberse preparado continúa en la oscuridad acerca de lo que viene. Por esa razón permitió que compartiera su historia, por eso me pidió que llegara a tantas personas como fuera posible, porque queda poco tiempo, el 7 de agosto de 2026 se aproxima. Según todo lo que Mikel experimentó durante aquella hora y 24 minutos de muerte clínica, los días siguientes podrían convertirse en los más significativos de la historia espiritual de los adultos mayores. No son días que debas ignorar. Tampoco días que yo deba minimizar, son días que todos debemos recibir con el corazón abierto y el espíritu preparado. El cielo habló a través de un soldado retirado del Paso, Texas. La pregunta ahora es si escucharemos, si responderemos, si diremos que sí cuando todo lo que existe en nuestro interior intente buscar excusas para permanecer dentro de la zona de comodidad. La elección, como siempre, es nuestra. Pero, según Michael Torres, las consecuencias de esa decisión resonarán durante toda la eternidad. Elige sabiamente, el momento es ahora.